¿Qué cursos han visto factor RH? Micro, en naturaleza también, ¿no? Entonces ya lo han visto varias veces. Ahorita lo que vamos a resaltar es la relación que hay entre los antígenos y el anticuerpo. Entonces, como ya también dibujamos ahí en el papel, existen, bueno, antes de ser antígeno A, antígeno B o AB, hay un antígeno que es el antecesor de todos, que es el antígeno H. ¿Ya? Ahí es como aparecen los glóbulos rojos fetales, o embrionarios inclusive, porque es antes de la octava semana. Este antígeno H cambia, en algunos casos, a ser antígeno A, en otras personas el ser antígeno B, en otras personas el ser AB, y en algunas persiste como antígeno H, o sea, no cambia, sigue siendo el mismo antígeno primitivo y a ella se le denomina grupo O. ¿Correcto? O sea, en las que no madura, en el antígeno H no cambia, es el grupo O. En las que cambia es A, B o AB. ¿Correcto? Pues antígeno H es el predecesor de todos, como el antígeno primitivo, si se quiere, el ancestro de todos ellos. Ahora, esto es algo interesante porque en el embrión, en el feto, se forman estos antígenos en la superficie. Y apenas el ser humano nace, se entiende que hay microbios en la flora intestinal, en la microbiota intestinal, que producen estos son oligosacáridos. ¿Recuerdan ustedes dentro de la membrana celular cuáles eran esos oligosacáridos que permitían la detección de las células que se reconozcan como propias de la persona, del ser humano? Hay una estructura en la membrana. Glucocales, correcto, perfecto, glucocales. Entonces, esos son variantes de glucocales, son glicoproteínas, glicolípidos, son oligosacáridos, correcto. Entonces, unas partes de glucocales son antígeno A, otras partes son antígeno B, otros tienen U2 y otros tienen ese antígeno predecesor que no produce ningún problema, que es el antígeno H. Entonces, estos microbios que rápidamente colonizan el ser humano producen azúcares muy similares a estos de acá. Entonces también producen azúcares similares al antígeno B. Y por eso rápidamente, apenas nace el ser humano, si tiene el antígeno A, produce el anticuerpo B contra el grupo que está acá. O sea, no hay una exposición previa, voy a eso. O sea, no que primero se expone para recién, no, aquí es diferente. Aquí apenas nace, se forma. ¿Por qué? Porque hay en la naturaleza microbios que tienen similar estructura, producen productos metabólicos de similar estructura a los otros antígenos y esos son reconocidos por la persona que no los tiene y produce el anticuerpo B. ¿Correcto? En la que tiene B, pues produce el anticuerpo A. En el que no tiene nada, o tiene, mejor dicho, los antígenos, no produce nada, porque si no estaría atacando sus propias células, si produciría algún anticuerpo contra ellas mismas, eso no produce nada. Y en la que no tiene, produce lo que le falta, ¿no? El anti-A y anti-B. ¿Correcto? Ahora, estas proteínas, estos anticuerpos, de acá, son inmunoglobulinas de tipo M. ¿Qué cosas son las inmunoglobulinas M? ¿Qué diferente tienen con respecto a la A, a la D, a la E o la G? Son pentaméricas, ¿no? Son grandes. Y a su vez tienen cada uno dos sitios de recepción. O sea, tiene capacidad de unirse a 10. Y por eso rápidamente es necesario que sea así, porque rápidamente producen aglutinación. Y esa es la explicación de por qué la naturaleza ha hecho de que estos sean anticuerpos de tipo inmunoglobulina M. Son grandes, no traspasan la barrera placentaria, como si vamos a ver, lo traspasa lo que es el factor RH, que es diferente, y tienen esta característica. Entonces, este es el sistema ABO, se hereda de forma bastante particular. Por ejemplo, si el papá tiene A y la mamá tiene B, el hijo tiene AB, o sea, no domina ninguno. ¿Cómo se llama ese tipo de herencia? ¿Se acuerdan? Creo que con ustedes hicimos una clase genética de codominancia. Correcto, no es herencia no mendeliana, es otro tipo, ¿no? La codominancia. Codominancia, ni el A ni el B dominan, ¿no? Están los dos, es diferente al RH donde sí hay dominancia, es diferente. Bien, entonces, con respecto al sistema ABO, esto es lo que se sabe, esto es lo que hay. Y con respecto al sistema Rhesus, que viene el nombre Rhesus de un tipo de macaco tipo Rhesus. El investigador que descubrió todo esto es Lance Steiner, ¿no? Se lleva mucho tiempo, él investigó, estaba haciendo pruebas de conejos con macacos, o sea, combinando sangre y encontró este factor. De ahí viene el nombre de Rhesus, RH, viene por el macaco. Como le dije, ¿no? Este tipo de factor RH son aproximadamente 50 antígenos, numerados con letras C, E, D.
Pero de todos ellos, el más importante es el antígeno D. Por eso en el frasquito decía D. Es como un sinónimo de RH, porque es el más importante. A diferencia del grupo A, B, AB, AB o AB, donde sí prácticamente apenas nace el ser humano tiene los anticuerpos, en el caso del RH, si tiene RH o no tiene RH, no hay anticuerpos. O sea, no es automático como en este caso. No hay anticuerpos. Sin embargo, esos anticuerpos, en el caso del RH negativo, va a formar anticuerpos, el RH positivo no forma. ¿Cuándo se da? En embriología creo que han estudiado una enfermedad que tiene que ver con el factor RH, incompatibilidad. ¿Alguien recuerda ese nombre? Deben haber dicho en embriología. La eritroblastosis fetal, ¿recuerdan? Como enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Han visto eso? Tienen que haber visto eso. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí ocurre lo siguiente, ¿no? Ocurre un caso muy raro, que la madre es RH negativa. O sea, tiene, ¿no? RH negativo. No tiene antígeno, no tiene anticuerpo, mejor dicho. RH negativo. Y el bebito es RH positivo porque el papá es RH positivo, es dominante. O sea, mamá es RH negativo, papá es RH positivo, nace un bebito RH positivo. ¿Qué ocurre? En un primer embarazo no pasa nada porque la madre no tiene anticuerpos anti-RH. No tiene. ¿Dónde ocurre la mayor cantidad de sangre fetal que ingresa a la madre? Casi al final del embarazo, en el momento del nacimiento. Entonces hay algo de la sangre fetal, RH positivo, ingresa a la madre y la madre comienza a producir anticuerpos anti-RH. Pero no le afecta al bebito porque ya nació. Pero si tiene un hermano o hermana que tiene igual RH positivo, ahí sí ya tiene los anticuerpos. Y el problema es que estos anticuerpos son pequeñitos, son inmunoglobulina de tipo G. O sea, pasan la barrera placentaria, a diferencia del tipo M que no pasa porque es muy grande. Entonces pasa la barrera placentaria y ahí viene el problema, ¿no? Si la madre es RH negativa, como acá está, ¿no? El papá RH positivo, nace un bebé RH positivo, de la madre el anticuerpo, el anti-D, pasa la barrera y comienza a producir lisis, ¿no? Lisis de los glóbulos rojos, por eso se llama enfermedad hemolítica de recién nacido. El problema es que esto produce anemia severa y puede producir la muerte, ¿no? Hay pruebas diagnósticas cuando hay este tipo de problemas, ya el médico ve, hay bastantes score ahí que se basa sobre todo en movimiento de la sangre. Cuando la sangre del bebito está fluyendo muy rápido, eso puede indicarle al médico de que tiene anemia. ¿Por qué? Porque si no hay glóbulos rojos, lo que hay es plasma, ¿no? Y el plasma se mueve rápidamente. Entonces, ciertos indicadores, ciertos scores de velocidad, cuando hay sospechas que el médico hace y puede deducir y llegar a la conclusión de que sí está haciendo hemólisis, ¿no? Bueno, ahí hay terapias médicas que ya es otro campo que tratan de aliviar eso. Bien, ¿se entendió la diferencia? Entonces aquí es automático prácticamente la formación de anticuerpos, aquí no. Aquí tiene que haber una exposición previa, ¿correcto? Bueno, en esta tabla finalmente lo que se ve ahí es la frecuencia y tipos de sangre. Lo que más común se da a nivel mundial es el grupo O. 80% de las personas tienen grupo O. Es lo más común en todo el mundo. Esta tabla es a nivel mundial y también aplicable a todas las poblaciones, a Perú también. El grupo A 12%, el grupo B 6% y AB 2%. Casi nadie tiene algo, muy poco. Y el RH positivo es abrumadoramente mayor que el RH negativo. Antes que se conociera claramente lo del ADN, una prueba para saber paternidad era los grupos sanguíneos. Si el papá era grupo A, ¿no? La mamá grupo B y el bebito nacía pues grupo O, ¿no? Algo pasado ahí, ¿no? No, era una forma rápida de poder entender, no, aquí ha pasado algo, porque no puede ser así, tendría que haber sido AB. Entonces, cuando había ese tipo de cosas no explicables, era por un tema, pues, ¿no? Como una prueba de paternidad se hacía antes, ¿no? Tenía cierto sesgo, pero se hacía de forma rápida. Y actualmente eso ha sido sustituido por el ADN. Ahora, con respecto a los grupos sanguíneos, a raíz del COVID, ¿recuerdan ustedes la epidemia del COVID? Hubieron varias cosas que surgieron ahí, ¿no? Por ejemplo, se detectó de que las personas del grupo A tenían mayor riesgo de llegar a ser COVID y severo. ¿Por qué? Porque se ha encontrado, en la época de Lewis estudioso, de que este antígeno A, grupo A, el antígeno A, este antígeno A no solamente se encuentra en los eritrocitos, sino también se encuentra en las mucosas respiratorias. Entonces, el virus del COVID, aparte de unirse a diversos receptores, también se une
al antígeno A. Entonces tenía facilidad de unirse a mucosas respiratorias de personas que tengan el grupo sanguíneo A. O sea, había más riesgo en personas que sean del grupo A de que manifieste COVID. Eso es algo que se estudió y se determinó que era por eso, ¿no? Porque en la vía respiratoria tenemos este antígeno. Así como eso, hay varias enfermedades. Aquí está graficado esto. Por ejemplo, ¿no? Hay mayor riesgo los que tienen grupo O. Aquí en este caso es el antígeno H. El antígeno H es un antígeno, solo se llama grupo O porque no tiene A ni B, ¿no? Pero es el antígeno H que está persistiendo ahí. Ese antígeno H también se encuentra en mucosas digestivas. Entonces se encontró que el Helicobacter pylori, la bacteria que produce gastritis y también cáncer, las personas que tienen grupo O tienen un mayor riesgo, no es que les va a dar, pero tienen mayor riesgo de una infección con el Helicobacter pylori y manifestar gastritis y todo el tema que aquellas que no tienen grupo O. ¿Correcto? Es mayor riesgo de enfermedad de gastritis. ¿Por qué? Porque en mucosa digestiva hay también antígeno H, ¿no? En las células que están ahí. Igual también el Vibrio cólera. No sé si han escuchado esa enfermedad. Creo que ustedes estaban pequeños, hubo una epidemia hace 2 décadas, ¿no? De cólera, que hubo un tema. También este microorganismo se adhiere, ¿no?, al antígeno H, que también está a nivel del colon, sobre todo intestino delgado, ¿no? La persona con grupo sanguíneo tiene mayor probabilidad, es un factor de riesgo de que les dé infecciones gástricas, porque el Helicobacter se une al antígeno H del grupo O, y también infecciones con el Vibrio cólera, que también se une. Y finalmente, cuando decimos grupos no, ¿a qué grupos sanguíneos nos estamos refiriendo? Claro, ese conjunto de grupos sanguíneos que son no tienen mayor riesgo de hacer enfermedades tromboembólicas. Se ha encontrado de que el grupo, esto de acá, no, el grupo A, B y AB, se unen a una proteína que ya la próxima semana van a ver. Se llama la proteína de von Willebrand. Y también otra proteína que es factor 8. La otra semana se le va a explicar eso en la clase de hemostasia. Entonces, el factor 8 y la proteína de von Willebrand, que intervienen en la coagulación, tienen un tiempo de vida mayor, o sea, viven un poco más de tiempo de vida en aquellas personas que tienen factor A, B o AB. O sea, prolonga su tiempo de vida. Y estas proteínas son coagulantes, producen trombos. Entonces, si su tiempo de vida aumenta, tienen más probabilidad de hacer trombos. Por eso hay mayor riesgo de enfermedades tromboembólicas en grupos sanguíneos no O, o sea, grupos A, grupos B, grupo AB. Ahora, eso de factor de riesgo hay que tomarlo con cuidado. No es que a las personas que tienen lo que les he dicho les va a dar esas enfermedades. Es un factor de riesgo más. Aparte, la obesidad, el estilo de vida inadecuado, el consumo de alcohol, todos esos son factores de riesgo. Pero también sabemos que hay personas que fuman bastante y nunca tienen cáncer de pulmón, ¿no? También toman bastante y nunca tienen cáncer de hígado. Hay personas que fuman poco y les da. Entonces es un factor de riesgo agregado a un conjunto de otros factores que determinan la vulnerabilidad de cada persona. Bien, no sé si tienen preguntas. ¿Está claro? Bueno, para finalizar, Doctor, sí, bien. ya que ataca los antígenos, estas enfermedades, ¿podría ocasionar que haya menos glóbulos rojos a los que los ataca? No, más que todo, en esta de acá me dices, de aquí. Claro, cualquiera, ¿no? Bueno, desde acá lo que ocurre es que este antígeno, o uno muy similar en todo caso, que tiene la misma acción, se encuentra en las mucosas. O sea, no interesa mucho el tema del glóbulo rojo, sino que este de aquí se ubica en la tráquea, por ejemplo, las células de la tráquea, de la nariz, de la faringe tienen ese antígeno. Entonces, por eso se une ahí el COVID. En el caso del estómago, tienen ¿no?, el antígeno H y se une ahí como receptor el Helicobacter. O sea, no tiene que ver que ataquen al... No llegan a atacar a... No, sino son de unión a este ataque. Correcto, a eso se refiere. Y en el caso del AB, esto de acá, sí, ahí sí hay una relación directa, porque estos se encuentran en la sangre, que sí prolongan el tiempo de vida de estas proteínas, que intervienen en otros factores de la sangre para que ocurra la coagulación. Ahora, en el caso del RH, lo que ocurre con el RH, el antígeno D,
en sí lo que hace es hemólisis. Sin embargo, lo que hemos visto en la platina, ¿qué cosa es lo que hemos visto ahí? ¿Qué cosas son esos grumitos? ¿Cómo se llama el proceso que se ha dado? Aglutinación, ¿no? No es hemólisis. Es que existe un reactivo, el reactivo de Pons. Este reactivo de Pons es un aglutinante sintético, o sea, no es natural, sintético. Entonces, este reactivo de Pons se agrega al antígeno D, que hemos visto ahí en el pomito, y este reactivo de Pons es el que favorece de que se dé la aglutinación, ¿ya? Porque en sí el antígeno D lo que origina es lisis, ¿correcto? Interviene la lisis, bueno, como otras proteínas y otras células, pero es el reactivo de Pons el que permite que no se produzca lisis en la muestra, sino se produzca aglutinación. Es una diferencia ahí sintética, porque al final ese antígeno D que hemos usado es un antígeno sintético, ¿no? Que simula lo que ocurre en el cuerpo humano. Muy bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Está claro? Hay una tarea que estamos dejando en todos los grupos, que ahorita el doctor Carlos le va a explicar. ¿Ya? Esa tarea, el doctor Heriberto la dejó en los dos primeros grupos y estamos dejándolo en todos tienen que ser igual. Esa mano, ¿ya? Van a presentarla la otra semana en el momento de su prueba, del paso. El doctor Heriberto se va a encargar de tomar el paso, él va a revisar eso. Creo que les ha dicho a los grupos que le bajaba 5 puntos y que no presentaban ese trabajo. Cuando le dijo a los dos grupos de la mañana, obviamente también tienen que ser para todos. Y entonces ahorita el doctor Linares le va a explicar en qué consiste exactamente ese trabajo y también le va a entregar las pruebas. ¿Ya? Entonces, ¿pueden? Ya, lo que quiere el doctor es que no lo saquen de la imagen, sino que lo tengan escrito, en una hojita, escrito. Dice que el día que le va a tomar el paso, le va a decir su hoja, ya. Si no les baja 5 puntos, claro, pero tiene que hacerlo a mano. ¿Y eso lo hace la tabla? Esa tabla, exactamente. ¿Cuál es el donante universal?